Y a continuación vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 3, desde el 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, vamos a darle lugar a nuestro hermano Enrique, que en esta tarde va a tener la palabra para la introducción a la Cena del Señor. Vemos en este capítulo lo que Juan, el apóstol Juan, escribió en relación a una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con un príncipe de los judíos, cuyo nombre era Nicodemo, y vemos en los versículos anteriores, vamos a leer, en el versículo 3, respondió Jesús y díjole: de cierto, te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Algo que Nicodemo no pudo comprender, siendo, ¿no es cierto?, un maestro, porque era un religioso de aquellos tiempos. Y entonces, después más abajo, dice, en el versículo 7, bueno, el versículo 3 le habla del nuevo nacimiento, que debía nacer otra vez, porque si no, no podía ver el reino de Dios. En el versículo 7 ya profundiza un poco más y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. O sea, era un asunto que no lo podía eludir. Y me acordaba también de cuántas veces el Señor Jesucristo, cuando hablaba a sus discípulos en cuanto a su obra en la cruz del Calvario, le decía que era necesario que se cumpliesen todas las profecías, o todo lo que estaba escrito de él en las profecías, en los salmos y en los profetas. Y podemos ahora entonces leer el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en el libro del Número, capítulo 21, es donde son pocos versículos, está narrado este acontecimiento, cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios por murmurar, como hizo tantas otras veces. Y rápidamente vamos a ver el versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y Moisés
y dijeron, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y en el versículo 6, como consecuencia de esta murmuración, dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y en el versículo 7 vemos el arrepentimiento del pueblo cuando se vieron a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y ahí entonces le piden a Moisés para que ruegue que Jehová quite, dice, de nosotros estas serpientes. Y bien, y vemos que Moisés oró por el pueblo. Ahora, lo que al menos a mí me llamó la atención el remedio que Dios utilizó para curar este pueblo de las mordeduras de la serpiente. Y es precisamente lo que le dice acá: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces, y esto es lo que el Señor usó como figura de sus propios sacrificios, como se decía esta mañana, que sería levantado, como decía ya en San Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y da como figura a la serpiente en el desierto. Y vemos que en la tierra estaba la serpiente ardiente, la serpiente venenosa, y la que fue levantada en la cruz, en la bandera. Yo supongo que habría un mástil para sostener la bandera, pero cuando fue levantada esta serpiente de metal, era una serpiente que no tenía veneno, una serpiente sin veneno. Y la orden que el Señor le dio a Moisés para que transmita al pueblo era esta: que debían mirar, como dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de metal y puso la sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Pero la virtud no estaba en la serpiente, sino la virtud estaba en lo que Dios obraba, ¿cierto? Y el que era obediente, el que miraba a la serpiente, entonces era curado. Y el que no miraba, lógicamente, yo pensaba también, en principio, quizá pensaba qué pensamientos se habrían pasado por la mente de estas personas, pero cuando uno miró la serpiente y se curó, me imagino que ya todos pusieron los ojos, ¿no es cierto? Pero el asunto era que dice que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y así, de esa manera, iba a ser exactamente cuando el Señor Jesucristo fuese levantado allí en la cruz. Y como se decía esta mañana también de San Juan capítulo 12, 22. Así está en la página anterior. Gracias. Cuando el Señor también le decía allí al pueblo, seguramente habría algunos, aparte de los discípulos, de los religiosos también: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y pensaba también en esta frase: a todos traeré a mí mismo, cuando Él decía: venid a mí, y todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en tantas otras ocasiones llamaba y decía: yo soy el pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, de tan distintas maneras. Y
Y pensaba también en las palabras que el Señor Jesucristo hablaba y que eran palabras humildes, ¿no es cierto?, para que, como el Señor Jesucristo también había dicho a los discípulos, cuando le hablaba y decía de los niños, cuando dice que no se hiciera como niño, claro, ese, pero sí, que pensé que la había escrito. ¿Cómo? Mateo, ¿cuánto? 18. Bueno, yo había buscado en Lucas, pero la escritura de Mateo, y dicen en 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, hasta esta parte. Y pensaba, ¿no es cierto?, en la frase del apóstol Pablo a los romanos, cuando habla de la sabiduría, cuando habla de la sabiduría en Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Y pensaba en la sabiduría de Dios para que los niños en su humildad, en su desconocimiento, de entendimiento, pudieran entender algo que es más alto que los cielos, o sea, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Conocer al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Y también un texto que hace muchos años me llamó la atención allí en Oseas. Está Daniel, está Daniel, Oseas, Joel, en Joel está el texto. Joel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15 y 16 vamos a leer. Dice, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Desde lo más chiquito, desde lo que nacen. Y bueno, acá tenemos un par de los que ya hace poco nacieron y están acá adentro, ¿no es cierto? Como que se cumple ese mandamiento o ese pedido del Antiguo Testamento. Y pensaba en esto, la sabiduría de Dios en este aspecto, y a los hombres que a la humanidad como decía también allí en Corintio, cuando habla, vamos a leer para no, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, no podemos comparar, no se puede comparar la sabiduría de Dios, que es elevada pero que se humilla a lo más bajo, o sea, no a lo más bajo, sino a lo más chiquito,
para que entiendan los niños y aquel que se hace como niño. Mientras que los que se creen sabios son confundidos. Y así lo decía también allí en este mismo capítulo de 1 Corintios 1, que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Entonces, y esto lo que pensaba mientras leía estos versículos. Y entonces tenemos que en el 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesario que el Señor Jesucristo sea levantado a la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también estas palabras ahora lo sabemos precisamente por la enseñanza y porque pudimos leer las Escrituras, como dice ahí también el mismo Señor Jesucristo en Juan 5, 5:39, cuando le dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es un tema, ¿no es cierto?, porque la gente dice: yo creo en Dios, pero lamentablemente le tienen miedo a la Biblia, como que, no sé, es algo supersticioso y le disparan. Y esa es una de las cosas. Y otra de las cosas, se aferran más al conocimiento humano o a la palabra humana y a la sencillez del mensaje del Evangelio, porque me acordaba también del apóstol Pablo cuando el carcelero de Filipo, era Pablo, anda con el carcelero de Filipo, cuando le pidió ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan simple, no sé, no me gusta esta palabra simple, pero tan humilde, tan comprensible el mensaje que él le dio en pocas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y este es el mensaje que nos deja este Evangelio, porque dice: para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lógicamente que dentro de eso está todo los judíos ya conocían desde allí de Isaías 53, ¿no?, cuando habla de Señor Jesucristo que iba a ser levantado y que Dios cargaba en él el pecado de todos nosotros. No dice de algunos, ¿no? Dice de todos nosotros. Y vemos también en el versículo 16, que muchas veces se le llama el corazón de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y pensaba en esta palabra, porque de tal manera, porque no da una medida, o como dice allí en Efesios capítulo 3, aquí no da una altura, no da una anchura, no da una longura, no da una profundidad, porque de tal manera, como que no hubiera palabra que pueda definir el amor de Dios con que amó al mundo, con que nos amó a todos. Pero también el apóstol Pablo da algunos ejemplos, ¿cierto?, cuando dice allí en
Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que Él entregó por todos nosotros. Y tantos otros, allí en Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos. Y es solamente eso. Pero también veía que a pesar de que la mayoría de la gente era incrédula, y si bien muchos creyeron, también cuando el Señor predicaba, pero en el momento de que el Señor iba a ser levantado de la cruz, desaparecieron, pero pensaba que quedaron registrados, ¿no es cierto?, de personas que sabían cuál era el propósito del Señor Jesucristo de ser levantado de la cruz. Y tenemos en María, cuando el Señor le avisó que iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Y en Lucas 1:47, y ella dice, mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, reconoció. También el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1:67, cuando dice, bendito el Dios de Israel, y ha visitado, y continúa, ¿no es cierto? Y después lo de Simeón, que es muy llamativo también, cuando le dice, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y así que todos los demás no tenían justificativos como para decir yo no escuché, no entendí, no. Y el mensaje era muy entendible para todos aquellos que se humillaban como niños. Y esa es toda la parte que le corresponde, que hizo el Señor, que hizo Dios, y como decía el apóstol Pablo también, en 2 Corintios 15:18, y todo esto es de Dios, todo lo obró Dios, obró la salvación en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y ahora a partir del versículo 17, ya queda la parte que nos corresponde a nosotros, que le corresponde al hombre. Cuando el hombre debe decidir a quién creer. Si creer al mensaje humilde del Evangelio o creer a aquellos que se creen sabios, con la sabiduría, o sea, que tienen la sabiduría de este mundo, como decía el apóstol Santiago, allí en su epístola, si lo encontramos, hablando de la sabiduría humana, que era diabólica, y realmente sabemos que es así. Bueno, ahí está. 15. Dice en Santiago 3:15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Y es la que genera muerte y está bien, es diabólica. Y la serpiente, figura de Satanás. Y el veneno de la serpiente era, producía ardor en el cuerpo de quien era picado. Y el veneno de Satanás es el pecado que, como decía, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, ahora corresponde a todos y cada uno de los hombres, como hace pocos días daba pena, ¿no es cierto?, porque falleció un familiar y quería que el cura fuera a dar tener una palabra como para hacer una misa, ¿no? No, ya había fallecido. Y le digo, mira, disculpame, pero es duro lo que te voy a decir. Cada una de las personas, cada una, en lo personal, es quien debe velar las cuentas con Dios. Le digo, no, ahí no hay quien se ocupe de uno o alguien que se ocupe de uno. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Una vez que ya se fue de este mundo, nadie puede hacer nada. Le digo. El único que puede perdonar pecados es Dios, ningún hombre. Le digo, ni un cura ni un pastor. Ninguno, nadie. Pero le cuesta. Y para colmo, en el concepto humano son personas macanudas, ¿no? Y eso duele más todavía. Pero es la verdad. Y es una situación donde cada uno, tanto los perdidos como nosotros los creyentes, es una situación que debemos vivir cada día, porque así como decía el apóstol Pablo, cada día muero y cada día debo pedir perdón de pecado, cada día debo acercarme, cada día leer las Escrituras, como decía el Señor allí en San Juan 5:39, y cada día humillarnos, y bueno, que ahora también podamos recordar el amor que fue manifestado, que se demostró allí en la cruz, pero que es un amor que no entra en nuestra mente, sino por algunos ejemplos, como dice también en Romanos 5:8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el apóstol Pedro lo lleva mucho más allá, cuando dice: habla del Cordero de Dios inmolado de antes de la fundación del mundo. Y pensaba, ¿no es cierto?, cuando Dios separó las aguas, cuando Dios separó la noche de la luz, creó la vegetación primero, después la vida animal y por último al hombre. Así también, ya antes que eso, preparó Dios el Salvador del mundo. Qué sabiduría se pensaba. Y que el Señor nos ayude entonces para que podamos recordar estas cosas y que el Señor nos bendiga.